Allí ya empezaste la grabación, Joana. Muchas gracias, José Gabriel. Bien, buenos días. En nombre del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, específicamente de las líneas de investigación Español de Venezuela y Literatura Venezolana, y de la Cátedra de Literatura Venezolana del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, les damos la más cordial bienvenida a este importante evento. Por un lado, con esta actividad titulada La verdad sencilla de las cosas, 100 años con Ifigenia, nos proponemos rendir homenaje a una importante obra de la literatura venezolana que este año cumple 100 años, Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Una obra que marcó la historia de la literatura venezolana y que predijo el caos en el que desembocarían las futuras producciones narrativas hechas por mujeres. Por otro, este evento se erige como el inicio de una serie de propuestas, iniciativas, encuentros con los que queremos celebrar el 60 aniversario del IVILLAP. Nuestro instituto está de fiesta y qué mejor manera de llevar a cabo esta celebración que recordando una obra hecha por una mujer y cuya protagonista es también una mujer. Y lo hemos hecho en el mes que precisamente celebra el Día Internacional de la Mujer. Para iniciar esta actividad, tendremos las palabras de bienvenida de la profesora Norma González Viloria, jefa de la Cátedra de Literatura Venezolana del Departamento de Castellano, Literatura y Latín, adscrita esta cátedra al Instituto Pedagógico de Caracas, además. Profesora Norma. Gracias, Joana. Buenos días. Bueno, para todos nosotros en el INJAP y en el departamento, es realmente una fiesta, como bien dijo la profesora Joana, una fiesta, esta actividad que se inicia hoy día 21 de marzo y se inicia con muy buen pie. Se inicia, primero fue seleccionada la obra, la vida, la contingencia de Teresa de la Parra para esta actividad. En segundo lugar, que como bien dijo también Joana, qué bueno es una mujer quien está escribiendo y escribe sobre una mujer y nos está dando a conocer en Ifigenia ese mundo tan particular de la mujer en aquel tiempo y en todos los tiempos, sus intimidades, su parte interna. Realmente es una obra pletórica de emociones que nos hace encontrarnos con sentimientos, con situaciones que nos enseñan y nos tocan en nuestro fuero interno. Quiero resaltar la presencia de la profesora Fanny Ramírez, quien es jubilada de nuestro departamento, de nuestra institución, sí, quien trabajó con nosotros y sigue trabajando con nosotros porque cada vez que la llamamos para alguna actividad, ella siempre responde afirmativamente para alguna actividad académica, para alguna actividad de investigación y nos da su apoyo. Lo primero entonces que quiero es darle la bienvenida a la doctora Fanny Ramírez. Gracias. Quiero agradecer su gesto continuo de mano alzada, de decir que sí cada vez que la necesitamos. Gracias, Fanny. En segundo lugar, quiero resaltar algo que no puedo dejar pasar sobre Ifigenia, sobre Teresa de la Parra. Va a hablar Fanny, van a hablar otras tantas invitadas y estamos agradecidos y vamos a conocer muchas ópticas, muchos puntos de vista sobre esta mujer, Teresa de la Parra, y sobre su obra.
Pero yo quiero resaltar que son dos líneas de investigación quienes se unieron para organizar este evento, de distintos eventos, este evento que es la suma de muchas voces que nos van a hablar de Teresa de la Parra. Y resalto eso porque estas dos líneas de investigación son en ciernes, nos están dando a entender que concebimos la investigación como la formación de una comunidad de investigadores. Porque la investigación, a pesar de que lo hace una persona o lo hacen dos, la hace una o dos personas, la investigación tiene un entorno con nosotros que se comparte con los otros investigadores. Y compartir esa voz que cada investigador tiene con otros investigadores, caramba, eso es el enriquecimiento de un trabajo. Y quiero entonces resaltar y señalar cómo las líneas de investigación, a pesar de los pesares, frase manida, a pesar del agua, a pesar de los problemas de transporte, a pesar del problema de los ascensores, en fin, a pesar de tantas vicisitudes que estamos viviendo en este momento los venezolanos, las líneas de investigación insisten en que el trabajo lo hacemos para compartir, buscando una comunidad que nos retroalimente y que nos permita el diálogo académico, el diálogo de la investigación. Este es un propósito que todo instituto de investigación tiene, y este es un propósito con el cual está casado Livillab, y en sus 70 años lo resalta. Y lo resalta de esta manera, haciendo un trabajo. Lo resalta de esta manera, haciendo una convocatoria de esta magnitud. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fanny, una vez más, y gracias a todas las investigadoras que ya también levantaron su mano para decirnos sí y para estar con nosotros en este evento. Gracias, Joana. Gracias, Vanessa, ambas coordinadoras de las dos líneas de investigación involucradas en esta organización. Vanessa Hidalgo. Y quiero despedir esta breve intervención mía diciéndoles que para mí, a pesar del tiempo pasado en estas lides, siempre este tipo de actividades representa una luz nueva. Siempre este tipo de actividades representa un aire, una respiración profunda que te está dando vida. Y eso lo agradezco en mi persona, lo agradezco personalmente, pero lo agradezco también a nombre de la Cátedra de Literatura Venezolana, que está siendo receptiva, pero está siendo la recipendiaria de esta actividad, porque nuestros alumnos, los del departamento, los de mi cátedra, se están enriqueciendo con ustedes. Gracias, bienvenida Fanny, bienvenidos todos. Gracias, profe. Vamos a escuchar y vamos a respirar este aire nuevo y benigno. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, profesora Norma González Viloria, por estas palabras y por recordarnos algo tan importante en estos tiempos, la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, sé que son distintas perspectivas, pero que apuntan hacia lo mismo. El entender que las obras literarias son no solo un reflejo de la literatura, sino del español, de las variedades que esas obras literarias también han tratado de reflejar. Compartiendo además la idea de la profesora Norma González Viloria en cuanto a recibir a la profesora Fanny Ramírez de Ramírez, debemos decir que este evento se consolidó en una conversación con la profesora Fanny Ramírez de Ramírez, y es precisamente ella nuestra primera invitada en un grupo de 5 mujeres que en 5 momentos presentarán una visión de Teresa de la Parra y de su obra. La profesora Fanny Ramírez de Ramírez es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea por la Universidad Simón Bolívar y profesora de Castellano, Literatura y Latín
egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Ha ejercido la docencia en varias instituciones nacionales de educación media y de educación superior. Es profesora emérita de la UPEL y actualmente desarrolla su labor docente en la Universidad Católica Andrés Bello. Autora de artículos de investigación, libros, capítulos de libros. Ha sido además investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y en el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello y Villar. En el año 2005, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello le otorgó el Premio Nacional de Literatura y Oralidad Antonio José Torrealba por el libro Adagios de mi vida, Historia de vida de Irene Guerrero Sánchez. Irene Guerrero Sánchez. Para nosotros, así es un verdadero placer tener entre nosotros a la profesora Fanny Ramírez, quien además de ser una investigadora de la mujer, de la crónica escrita por mujeres, es una aliada del IBILLAC. El tiempo es suyo, profesora Fanny. Gracias. Vamos a colocar la presentación. Bueno, mientras colocas, agradezco la deferencia y quizás un poco exagerada con respecto a mí, con mucho cariño, de verdad. Cuando nacimos en el pedagógico, pues ese es nuestro lugar de origen y de vida. Inevitablemente es así, gracias a Dios. Y yo con todo el cariño, cuando Joana me planteaba su interés y su preocupación, le dije, bueno, Joana, con todo el cariño, si yo puedo ser útil y te parece bien mi trabajo, que no es sobre Teresa de la Parra, sino sobre las cronistas, pero como van a ver en el título, yo hablo de Teresa de la Parra, origen del linaje femenino en la literatura venezolana. Un decisivo e indudable gesto de rebeldía. Cuando estoy en mi proceso de investigación, me consigo que es imposible mirar la escritura venezolana. Mi trabajo fue con cronistas finales del siglo XX, primer lustro del siglo XXI, si no está Teresa de la Parra allí. Entonces, en esa pesquisa, tuve que ir rastreando hacia atrás, buscando el origen y el origen de femenino, de este linaje, que impactantemente ahora que con el tiempo vuelves a revisarlo, te consigues que, bueno, que Teresa Parra es de ahorita. Es, es, es impresionante la vivencia de uno nuevamente como lector frente a una prosa y a un pensamiento crítico tan claro, tan profundo, tan llano en términos de hacerse comprender como ha sido toda la escritura de la crónica de mujeres. Agradecida al pedagógico, ustedes saben que los egresados estamos y siempre decimos presente, yo estoy presente para lo que necesiten, porque esa es mi casa de estudio. Yo no nací de Lupel, yo nací de cuando éramos pedagógicos de Caracas, ya hace unos 50 años, poquito más, tal vez 52. Y bueno, mi pedagógico es mi pedagógico, o sea, el amor, el respeto, la valoración de lo que de allí aprendí, de mis grandes maestros, tener a Bermúdez, a todos ellos. Entonces, bueno, con mucho cariño y con mucho respeto académico, preparé este material para compartir con colegas interesados en el tema de esta deslumbrante mujer llamada Teresa de la Parra. La presencia de Teresa de la Parra, y voy a leer y de pronto haré otras intervenciones, revela una intelectual que decide por la escritura. Es una adelantada a su época, lo que se evidencia en la defensa del derecho de las escritoras no solo a ser leídas, sino a recibir la opinión de la crítica oficial sobre su obra. Piensen esto hace 100 años. Como consecuencia de ello, y para esta ocasión, homenaje al insignia y al centenario de la publicación de su primera novela, Ifigenia, deseo centrarme, pasa la diapositiva, por favor, en... Joana, pasa la diapositiva, ¿me oyes? Sí, se había quedado esto pegado
Ah, Ah, ok, pensé. pasó, estoy No, en la lámina no, apropiada. la segunda, la anterior. Es que me preocupa porque hace rato me quedé sin internet y dije, ay, Dios mío. Atrás, La que está atrás es esta. no, la segunda, esta es la segunda. Esta Ok, es la segunda. ok, perdón, no la tengo a la mano. Yo deseo centrarme en el papel de las escritoras y los caminos que transitan sus procesos de producción literaria. Realmente ese fue el interés de mi trabajo y allí fue donde me conseguí con Teresa de la Parra. Interesa para mi trabajo sobre las cronistas venezolanas desde mediados del siglo XX hasta el primer lustro del siglo XXI, cómo las mujeres, para producir su particular visión de mundo y erigir su lugar de enunciación, construyen todas esas mujeres una tradición que les es propia, un linaje que se va recuperando en la voz de otras mujeres. Escenario que se produce, pues asumen la condición de sujeto menor desde un específico lugar y género. En ese transitar, ellas emplean los prólogos a los libros en los que se citan unas a otras como manera de legitimarse. Lo hacen en una línea que les da continuidad y esa expresión de cómo se reta el poder en un decisivo e indudable gesto de rebeldía. Y en el origen de ese linaje está nada más y nada menos que Teresa de la Parra con estas 3 conferencias, que es la motivación central mía del trabajo. Mi trabajo con Teresa de la Parra es rastreando ese origen y me interesaron las conferencias más que sus novelas, porque en las conferencias, ustedes las han leído, es demasiado evidente ese papel que como mujer, como intelectual, ocupa el espacio académico, el espacio de decir, del saber, que era más en su época ocupado solo por el hombre. ¿Siguen? Pues bien, próxima diapositiva, la tercera. En Venezuela, en el origen de este linaje, con el cual se identifican las escritoras, nosotros situamos a Teresa de la Parra, 1889-1936, quien hace gala desde sus primeros escritos de una actitud cosmopolita y de un discurso reivindicativo de clara presencia por la valoración unamuniano de la intrahistoria. Entonces, esa gran historia no es la que le interesa a Teresa de la Parra, ni a todas estas mujeres que, como les digo, va uno haciendo el hilo y buscando la consecución en esa línea que va construyendo. Ya van a ver más adelante cuando hablo de las otras cronistas o de las cronistas. Hace un discurso desde la intrahistoria entonces donde la subjetividad hace gala. Entonces, no es la objetividad, es la subjetividad, es las costumbres que se reivindican, así como los hábitos, lo doméstico, todo lo cual hace resonancia en una de sus obras más hermosas, no sabiendo cuál, si es Memorias de la Mamá Blanca. La escritora estuvo atenta directamente a publicar en la prensa, en su época, ubiquen la importancia, y a recibir honorarios por su trabajo. Conjuntamente su, comillas, así decía ella, feminismo moderado, como ella misma lo califica en el discurso oficial y público, es la expresión de su insurgencia en la literatura venezolana como aquella intelectual que luchó por independizarse de los amarres de su clase y del patriarcado imperante en su época, pero además con un oficio asumido y defendido, el de ser escritora. Recordemos que Ana Teresa Parra Sanojo era descendiente de mantuanos y con desobediencia cautelosa se libera de ese encadenamiento, gesto con el cual se constituye definitivamente en una figura ruptural en todos los sentidos. Es en definitiva adelantada
yo diría hoy en día adelantadísima a su tiempo, y a concepciones muy posteriores en su proceso creador y en su propia existencia. En noviembre de 1929, Teresa, estando en París, recibe una invitación para ir a Bogotá y le pedían que hablara sobre su vida y sobre su obra. En Colombia fue recibida de manera casi alucinante. Las estaciones del tren donde pasaba el ferrocarril de Girardot iban niños con banderas, con flores, con cuadernos para que ella les firmara y les dejara un autógrafo. Allí presenta en el Teatro Colón 3 conferencias que ya lleva escritas y funda una de las primeras referencias de la escritura de mujeres en América Latina. En ellas decide trabajar por temas: la influencia de la mujer en la conquista, la colonia y la guerra de independencia. Entonces, fíjense lo interesante, como a Teresa de la Parra le piden que hable de ella, de su obra, y yo ahora, volviendo a reflexionar, yo digo, bueno, ¿qué más obra? ¿No? Se desvió, no presentó su biografía, no presentó, pero qué más obra de saberse mujer, intelectual y tener conciencia que cada uno de estos periodos, conquista, colonia y guerra de independencia, es decir, el saber de los saberes para el momento, primero podía ser visto por una mujer, pero en segundo lugar estaba permeado, traspasado por la labor de mujeres en cada uno de los momentos. Y eso lo ven, no me puedo ir mucho a las conferencias que ustedes saben que son muchas páginas y no lo soltaría, pero eso es una realidad sumamente importante. Sigue la siguiente, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Una de esas conferencias es la influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Fíjense la contundencia del discurso. No es una revisión de la mujer o el papel de la mujer. No. Cuando hablamos de influencia, estamos marcando un espacio nuevo de valor y de autoridad dentro del discurso oficial para que el discurso oficial lo entienda. En esa conferencia ella centra su interés en la influencia de las mujeres en la cultura latinoamericana, donde reconoce el aporte de la independencia en América Latina y hace un llamado a las mujeres a seguir, oigan, seguir participando en la construcción de la sociedad. Sumamente interesante. Próxima diapositiva. La mujer en América, que es otra de las conferencias, tuvo por tema el papel de la mujer en la sociedad latinoamericana y critica la educación tradicional de las mujeres y aboga por el derecho de ellas a la educación, fíjense, al trabajo, y exalta la fuerza y la inteligencia de las mujeres. Pasemos la próxima. La figura femenina de la colonia, que es otra de las 3 conferencias, destacó la vida y obra de las mujeres relevantes en la época colonial. Sor Juana Inés de la Cruz, imagínense, nada más y nada menos. Josefa Ortiz de Domínguez, Manuela Sáenz, entre otras en diferentes campos como la literatura, la política y la educación. Habla en sus conferencias de un pasado, y eso estuvo a teatro lleno, con gente que no pudo ni siquiera adquirir los boletos para la entrada. Fue impactante. Y allí habla desde una visión de una mujer moderna, de alto espíritu vigilante que mira la historia de América. Vale recordar al respecto el comentario en la prensa bogotana, que seguramente dicen que se publicó en junio de 1930 en el periódico El Tiempo. Cuando ella hace el cierre de la tercera conferencia, aparece en prensa esto: sin erudición indigesta, sin criterio libresco, con hondo sentimiento de mujer que siente todos los lazos al pasado que le digan y toda la mina riquísima del arte que allí se encierra, la figura genial del libertador vista por una fina sensibilidad de mujer será una de las próximas obras. 3 épocas que Teresa de la Parra sintetizó anoche con elegancia acabada.
con discreción al rosa lo que parece ser la base de su arte y de su maravillosa inteligencia. Eso aparece refrendado en Girria, 1989, página 7476. Estas conferencias de Teresa de la Parra en Bogotá, pasa la diapositiva, porfa, tuvieron un gran impacto en el público colombiano. Sus ideas feministas y su visión crítica de la sociedad latinoamericana generaron un gran debate y motivaron a muchas mujeres a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad. Lo interesante es que en ese momento, un siglo atrás, Teresa de la Parra esgrime ideas feministas y acción crítica de la sociedad latinoamericana. Toma partido desde el logos, ¿no? Desde el saber, desde el intelecto. Un claro ejemplo de cómo Teresa de la Parra mira la historia con espíritu vigilante lo tenemos en Ifigenia, 1924, una novela que no se leyó como texto político contra el gomecismo y la que pareciera romper con la dicotomía espacio público y espacio privado, que no solo contiene el discurso modernizador, sino que se reproduce una y otra vez en la obra de Teresa de la Parra. Eso lo plantea Mariana Suárez en el 2005 en un material que publica. Pasa la diapositiva, por favor. Vale recordar que la valoración de ella y de toda su obra experimenta un proceso muy interesante de redescubrimiento en la persona de la doctora de Belia Bosch. Fue un importante trabajo que hace nuestra profesora del pedagógico en ese momento de recuperación de una nueva mirada, así como de la reedición de la obra de Teresa de la Parra, quien con matices y diferencias ha sido reconocida por las prosistas de Venezuela como quien abre el linaje de escritoras venezolanas, del cual ellas forman parte y quienes tienen en Belia Bosch la garante inmediata de la recuperación de un número importante de narraciones, cartas y documentos inéditos de la escritora. Y en ese sentido es muy importante porque cuando empiezas a trabajar las cronistas, cada una de ellas va reconociendo a la anterior que a su vez hace cadena hacia atrás en esta historia de la construcción del linaje. A la profesora Belia Bosch le debemos realmente un recordatorio permanente por esa exquisita labor de trabajo minucioso, permanente con respecto a nuestra escritora venezolana. En este transitar ya hacia el presente hay una crónica de Elisa Lerner que analiza a Ifigenia en esta construcción del linaje del que yo vengo hablando y por el cual apuesto en mi trabajo doctoral. En el año 2000, la cronista, que fue en su momento Premio Nacional de Literatura, Elisa Lerner, sabe leer entre líneas las dos novelas que corren paralelas en Ifigenia, por lo que conseguimos al cierre de la crónica de Lerner, que se titulaba La desazón política en Teresa de la Parra, y que está compilada en el libro En el Entretanto, lo siguiente. Dice Elisa Lerner, novela que consta de dos anillos. Uno refulge en muchos momentos con la luz diamantina del diario sonriente de una muchacha y de una historia de amor incompleta. El otro es un anillo liso, sin adorno, sin piedra refulgente, para expresar el chismo severo y sarcástico de una novela política bastante completa. Sumario doméstico intercalado con datos distantes que no lo son. La escritora expresa todo esto último sin levantar la voz, sin dejar de jugar al amor perdido y al mayor de los silencios. No hay acusaciones para nadie en particular, es decir, al tirano de turno. Pero, y resalta Elisa Lerner, en Ifigenia, Teresa de la Parra dice lo que tiene que decir con pluma osada y nada anecdótica. En eso se publica en la página 81 de esa revisión del año 2000.
El punto de vista de Lisa Lerner como crítica literaria la coloca en el trasfondo de la producción de la literaria de las otras cronistas que también conforman el linaje. Esas quienes desde la perspectiva apropiada de género se inscriben en el espacio público de la opinión, simulando no decir, cuando en realidad están diciendo. De hecho, cuando Lisa Lerner analiza Ifigenia, precursora en el rescate de una mirada particular de la producción de mujeres en Venezuela, está mostrando esa línea de continuidad, toda vez que estas escritoras se posicionan deliberadamente y asumen actitud frente al saber y a la mirada del otro. Lerner, por su parte, es directamente responsable de tejer hacia atrás el hilo conductor de la participación de la mujer intelectual en nuestro país, por lo que amerita revisar las pistas que ella suministra como evidencia de los rastros que en las crónicas y entrevistas la afilian a Teresa de la Parra, lo cual se confirma en una entrevista que se le hiciera a ella en el Diario Nacional el 5 de noviembre del 97, a raíz de que se vuelve a publicar el Carriel para la Fiesta, una de sus obras que ya fue revisada y ahora ella le coloca Carriel número 5. Y ahí miren lo que dice Lerner. Es el primer libro donde yo me consigo como persona. Y es que conseguirse no es algo fácil. Pero no estoy tan sola, no estoy tan fastidiada. En una evidente, digo yo, referencia a Ifigenia. Porque la mujer es mucho más que escribir desde el fastidio. Asume un lugar, asume una posición y está clarísima en cuáles son los espacios de intervención que le corresponden y que es ella que tiene que construir. Y de allí era donde me parecía a mí tan importante la presencia del linaje y buscar esa línea hacia atrás en el tiempo y conseguirme con Teresa de la Parra. Si volvemos a la autora de origen de esta presentación, podemos decir que esta intelectual venezolana, Teresa de la Parra, la misma que en Bogotá de esos años 30 proporcionara claves en la formación del pensamiento feminista latinoamericano, próxima diapositiva, por favor, hace uso de su palabra y del poder que ella le asigna para recusar la posición de críticos a quienes califica, y cito, moralistas ultramontanos. Expresa en la cita que vamos a presentar en extenso una perspectiva trascendente sobre la condición y la concepción de ella de la condición femenina, como evidencia de la importancia de su palabra en la sociedad de la época y que desatendió los propósitos de la voz femenina. Con ello explicita cambios epocales que hacen aflorar factores determinantes en la enunciación de un discurso desde la óptica femenina, definitivamente, y leo una cita en extenso. La crisis, oigan a Teresa de la Parra hace casi 100 años, la crisis por la que atraviesan hoy las mujeres no se cura predicando sumisión, la sumisión y la sumisión, como se hacía en los tiempos en que la vida mansa podía encerrarse toda dentro de las puertas de la casa. Para que la mujer sea fuerte, sana y verdaderamente limpia de hipocresía, no se la debe sojuzgar frente a la nueva vida. Al contrario, debe ser libre ante sí misma, consciente de los peligros y de las responsabilidades, útil a la sociedad, aunque no sea madre de familia, e independiente pecuniariamente por su trabajo y por su colaboración junto al hombre. Dígame si no estamos en el siglo actual y en los días actuales. Junto al hombre, y dice luego, ni dueño, ni enemigo, ni candidato explotable, sino
compañero y amigo. Consiguen algo más cercano a la realidad de estos días en términos de la humanidad y la necesidad de hombres y mujeres compartiendo espacios públicos y la vida. Es impresionante, realmente hermoso su trabajo. Sigue Teresa de la Parra diciendo, pero misticismo, sumisión y pasividad impuesta a la fuerza, porque sí, por inercia de la costumbre, produce peligrosas reacciones silenciosas. Despierta el odio a la cadena. Próxima diapositiva, por favor. Los verdaderos enemigos de la virtud femenina, sigue diciendo Teresa de la Parra, no son los peligros a los que puede exponerla una actividad sana, no son los libros, ni las universidades, ni los laboratorios, ni las oficinas, ni los hospitales. Es la frivolidad. Es el vacío mariposeo mundano con que la niña casadera o la señora mal casada, educadas y enfermas ya de escepticismo, tratan de distraer una actividad que, encauzada hacia el estudio y al trabajo, podría haber sido 1000 veces más noble y santa. Eso, fin de la cita. Continuamos entonces. No hay casualidad cuando en tales conferencias, que es la obra donde se centra el interés de esta participación mía hoy aquí, en respuesta a la solicitud de hablar de su escritura, esta mujer intelectual asume su condición de mujer intelectual escritora, de un género considerado menor como el diario. ¿Acaso como sucede en Ifigenia? Pudiera ser. ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que los espacios de escriturales de la mujer son los mismos de los del poder? Desde allí muestra las marcas de un lugar de enunciación para insertarse en la vida pública de la nación, de la misma manera en que aportan quienes las continúan y reconocen en su escritura la presencia de Teresa de la Parra. Por ello, en una de las 3 conferencias, fíjense lo que dice Teresa irónicamente. Yo creo que mientras los políticos, los militares, los periodistas y los historiadores pasan la vida poniendo etiquetas de antagonismos sobre las cosas, los jóvenes, el pueblo y sobre todo las mujeres que somos numerosas y muy desordenadas, nos encargamos de barajar las etiquetas estableciendo de nuevo una cordial confusión. Un momentito que esto oscureció, voy a ponerlo. Palabras, digo yo ahora, de quien se coloca por encima de su época, marcando detonantes que impulsaron esa visibilidad de la mujer de manera prudente, pero sin dejar de burlarse de una sociedad a la que ella consideraba provinciana. Próxima diapositiva. Ahora bien, señalemos que una forma de aproximarnos a cómo se ha producido el ingreso de las mujeres al lugar público del intercambio simbólico se aprecia, sigue la próxima, en la lucha y extensa discusión que a lo largo del siglo muestra la relación de la mujer con la máquina cultural. No, si pasa lo de la máquina cultural, porque fíjate, ahora me interesa hacer el enlace de Teresa de la Parra, de sus procesos creadores, pero sobre todo de su proceso de intervención en la vida pública y de valoración de la mujer hacia, entonces, ¿qué pasa con esa máquina cultural? ¿Cómo ha seguido funcionando? Ello involucra entonces una relectura del proceso de construcción de estos espacios que le fueron propicios a la participación femenina. Esa es una labor que han venido haciendo muchas investigadoras, pero que tenemos todavía por llenar. Contribución que se hace desde aproximaciones resistentes al embate de la sociedad patriarcal
respecto del acceso al conocimiento y al saber discursivo. Me permito en consecuencia una cita en extenso de Foucault en su libro Poder y Conocimiento del año 80, quien se plantea al hablar de, cito, la insurrección de los conocimientos subyugados, lo siguiente: las que posicionadas en otro lugar del contrato simbólico acusaban una quiebra de lo establecido por el discurso dominante para originar el lugar de una nueva palabra, trayectoria histórica de rechazo, desmantelamiento y nuevo origen, que borran el carácter exclusivo que se le quiere dar a la escritura de las mujeres inglesas y norteamericanas en relación al sistema literario masculino, páginas 39 y 40. Siempre se entendió que el negarles acceso y uso de la palabra escrita era negarles la historia, el conocimiento y, como colorario, el poder, por lo que el escrito marginal se plantea con rigor desesperado los problemas del autor, la autoría y la autoridad, página 41. Hay así transgresión de la ley del padre, que la obliga a hacer un rudimentario, ilegítimo y subversivo uso de la palabra. La visión histórica que propone la otra visión, la visión negada del ser como sujeto, organiza la escritura, se manifiesta en estrategias de escondite, disimulos que dan lugar a la producción de palimpsestos. Página 43 y fin de la cita de extensa de Foucault. No en vano, la reflexión feminista, pasa a la próxima, por favor, fue cada vez más una tarea colectiva, en un proceso gradual de desmantelamiento de los sesgos de la ideología del patriarcado. Esta, lógicamente, opera en función de la razón patriarcal y la forma de racionalidad que le ha impuesto el discurso filosófico, lo que han generado luchas desarrolladas en las prácticas sociales. Ha sido entonces la sociedad la que ha organizado las divisiones que han colocado a los distintos sujetos sociales como predestinados a la ocupación de un determinado espacio. En el caso de la mujer, se ha querido ver la razón de esta predeterminación en el hecho de su relación metonímica. Ella está supuestamente más próxima a la naturaleza en el orden de la contigüidad que el hombre por las funciones reproductivas. Eso lo plantea Amorós en 1991. Con la naturaleza son propias, por ello, de marginación, opresión e incluso explotación a la que ella ha sido sometida y desde donde ha sido esencializada. Y el problema del logos y la discusión con el logos, y por eso yo planteé en mi tesis que hay un diálogo entre dos, pero hay un logos porque en el espacio que ocupa la mujer también hay logos, simplemente que la manera de asumir el espacio del saber y del poder se hace desde otro lugar. Por eso es que desde Teresa de la Parra, entonces yo me conseguí ahora la emocionalidad de ver cómo estas cronistas están allá. ¿Por qué Teresa habla desde lo íntimo? ¿Por qué habla desde el diario íntimo? ¿Por qué habla desde las memorias y la historia? Y si ven las conferencias, ella da gran valor porque esa historia oral, que es la historia escrita en letras pequeñas, es fundamental porque es la que construyó la otra Venezuela. Y eso hoy en día, con mucho orgullo escuché el nombre de mi madre y el premio que recibimos, esas viejas que cuentan esa historia, que en mi caso fue un trabajo con historias de vida e historia oral, se recoge un mundo que no necesariamente está planteado desde el poder y desde el lobo. Entonces creo que eso es fundamental y en el caso de Teresa de la Parra es impensable no mirarnos, en el caso de mis cronistas, pues no mirarnos hacia atrás y ellas lo hacen perfectamente. Próxima diapositiva. En resumidas cuentas, estas mujeres intelectuales, escritoras, asumen legítimas maneras de marcar el territorio desde donde se articula su intervención pública
territorio diferenciado de una conciencia admitida desde donde se participa. Y en todo eso vemos a Teresa de la Parra. Siempre a través de la palabra que enuncia en un lenguaje en minúsculas y que es la manera de buscar conseguir el lugar de propiedad al cual se pertenece, no el que en el que se vive como inquilino. Para ellas, el despliegue de las tretas, y habría que leer el material de Elisa Lerner sobre las tretas del débil, sobre las tretas del débil, que se vive de las tretas entre ellas, la de la apariencia de parecer y no ser, permite una apertura e intento de reivindicación de los valores negados por los discursos oficiales y con ello la mirada de la escritura de estas mujeres intelectuales que piensan, opinan, toman posición sobre lo cotidiano y la presentan como asumida. No hay la necesidad del discurso grandilocuente ni de los espacios exteriores. No, es que este mundo al cual nosotros pertenecemos tiene una mirada, tiene un logo, tiene un valor y tiene un saber. Posiciones que en el caso de Teresa La Parra abren en no pocas ocasiones incomodidades a sus lectores. La próxima diapositiva, por favor. Todo permite precisar entonces lo específico y particularizante de ese lugar simbólico y social denominado mujer, y con ello la exactitud del alcance que franquea la sola diferencia biológica o psicológica, a objeto de emprender desde allí la lucha. Interesa la representación en su funcionamiento como término operativo en el contexto que busca visibilidad, legitimidad política en las mujeres. No obstante, hay que tener presente que tal como lo señala Judith Butler, cito, los campos de la representación lingüística y política definieron antes el criterio mediante el cual se forman sujetos. Por ello, se habla de representación una vez reconocido el sujeto, que además implica que la construcción política del sujeto se lleva a cabo con ciertos objetivos legitimadores y excluyentes. 2001, página 34. Sujeto, digo yo, que en esta ocasión consigue su perfil y su voz colectiva, que consigue su sitio preferencial y que rescata lo pasajero. Este también el espacio de lo no trascendente, lugar propio en tanto que íntimo, de donde se explica la recurrencia del tema de la mirada que se produce desde las ventanas, de lado, para mostrar que de frente no necesitan la mujer mirar, lo necesitan los otros. Próxima diapositiva. Se mira desde dentro de la casa y recordemos la hermosísima obra de Teresa de la Parra, donde hay todo ese rescate de lo pequeño, de lo cotidiano, del saber de los personajes más sencillos, más humildes. Se mira desde dentro de la casa, en donde el sabor de la seguridad en lo propio, por pequeño precisamente, contesta, cuestiona, dialoga con otros saberes. Diálogo justamente entre dos, porque además hay logo en ambos lugares, los que se ocupan tanto el del poder como de quien objeta ese poder. De allí que cada vez más esa lucha por el poder interpretativo, estamos leyendo desde Jim Franco y Gayatri Spivak, resguardado con el celo, se fisura, no obstante, deja paso forzoso a la legitimación del discurso de la mujer que por largo tiempo había sido enmascarado. Y en ese trabajo, en Venezuela, la presencia de Teresa de la Parra es fundamental, es absolutamente clara, precisa y, como les decía, pues
con todo el cariño, con todo el respeto del mundo. Fue un honor volver a recordar a Teresa de la Parra y compartir con ustedes esta mirada. Muchas gracias. Profesora Fanny, Sí, muchísimas gracias por esta presentación, una presentación interesante, lúcida y además muy bien documentada, ¿no? Sobre Teresa de la Parra, en particular de estas conferencias que ella dio en Bogotá. Pues bien, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, observaciones. Quien quiera, pues puede activar su micrófono y participar o colocar en el chat algún mensaje, alguna observación y pues leeremos esto para que nuestra invitada pueda responder o aportar. Si en el departamento, en la sala de profesores, algún estudiante, algún profesor también quiere hacer un planteamiento, pues damos el espacio. Bueno, mientras se animan, yo sí tengo siempre hay algo de temor y miedo escénico. Yo sí quisiera hacer dos planteamientos sobre todo pensando en los estudiantes que nos están viendo en nuestro departamento, que se están formando, algunos de ellos están cursando incluso la asignatura de literatura venezolana. Entonces, pensando en ellos, esta pregunta que puede ser quizás obvia o tener una respuesta obvia, pero quiero escuchar en todo caso lo que usted nos puede decir, ¿no? ¿A qué se debió que la figura de la mujer escritora no gozara del mismo reconocimiento que el hombre escritor? Puntualmente, visto esto desde la obra de Teresa de la Parra, ¿cuáles son los motivos, más allá de poder decir que hay cierto androcentrismo? ¿Cuáles son los motivos puntuales, sobre todo a la luz de lo que plantea Teresa de la Parra en sus obras y particularmente en estas conferencias? Sería el primer planteamiento. digo de una vez. Sí, pensé que ibas a hacer los Sí, dos. Claro, Joana, lo que pasa es que se estructura, o colegas, ¿cómo se estructura la mirada? La mirada siempre fue que la mujer era, el siglo XIX mucho más, pero desde el comienzo del siglo, fue el objeto, uno, si vamos hasta Freud, objeto de deseo. Luego, ¿qué pasa con toda la estructura de la colonia, etcétera? La mujer era aparentemente, porque Teresa rescata, léanlas, si las leyeron, pues en cada conferencia va rescatando el valor de esas mujeres que bajo cuerda iban trabajando y quiénes fueron las grandes que cuando los hombres se van a la guerra se quedan dirigiendo todo y manteniendo la sociedad, las mujeres. Pero se estructura una sociedad bajo el poder del hombre donde la mujer era para la casa, para el servicio, para la familia. Fíjate que cuando ya se abren los ellas lo que pueden ser es comadronas y la parte de enfermera, siempre al servicio de, porque es que ella no es sujeto, ella es débil, ella necesita un marido, necesita un apellido. Entonces, claro, una sociedad que pensó siempre la mujer está allí de complemento. Imagínense ustedes lo que significaría para Teresa de la Parra la necesidad de mostrar su condición de sujeto pensante. Yo estuve, y ahorita me acordaba con lo que planteaba, tuve la oportunidad en un congreso fuera, cuando íbamos y llevábamos ponencia a una colega de España que presentó bellísimo un material sobre las copistas. Y resulta que si tú te pones a leer los trabajos de las copistas, cada letra, ¿se acuerdan esas obras antiguas que la primera letra es trabajada, una A mayúscula con imágenes, las flores? Y resulta que cada una de las flores es una muchacha, una mujer escondida y tratando de buscar visibilidad. Entonces, no fue solo ahora, no es solo en este siglo cuando mujeres como Teresa de la Parra y muchas más en América Latina abren y empujan
hacia adelante, no, no, es que aquí estamos, pero es que estamos desde nuestro saber, no nos interesa esa mirada externa del hombre, no, si es que este mundo tiene un saber. Y fíjense ustedes que los grandes saberes de la cocina, ¿ah? ¿Qué pasa con como agua para chocolate? Por vernos ya en el siglo XX. Entonces, todas estas mujeres van rescatando ese derecho a ser lobos desde el lugar que yo ocupo. Es que el problema es que ellas no andan compitiendo, no, ahora yo quiero el poder, la grandilocuencia, lo que está. No, 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 no. Mi mundo es un mundo de poder, de saber y de armar estructuras tan poderosas y tan valientes como el logo que está instalado, instaurado en el logo por tradición, porque es el hombre el que tiene la razón, el pensamiento, el sexo fuerte y toda esa historia que todavía seguimos arrastrando, ¿sí? No sé si eso sirve de suficiente, perdón. Sí, sí, muchas gracias. Y el segundo planteamiento, em, 100 años después, ha variado la posición de la mujer, la posición que planteaba Teresa de la Parra y la visión, sobre todo femenina, que ella deja ver en sus obras y particularmente en estas conferencias. Sí, claro, evidentemente todo el movimiento desde Francia con la gran posición de las mujeres y en toda América Latina y estas escritoras filósofas que les he señalado aquí, evidentemente, pues, evidentemente que sí, que hoy en día tú no puedes decir la mujer está subyugada, no, pero que sigue haciendo las diferencias, tanto lo vimos en la radio, el mundo laboral no está reconociendo el mismo dinero en términos de valoración de tu trabajo intelectual para hombres y mujeres. Pero sí, claro, evidentemente los movimientos feministas de Europa y de América Latina, hay mucho feminismo, hay mucho material muy, muy, muy importante a todo nivel de esa valoración de la mujer ocupando los espacios públicos, pero sin voy a quitar el... No, no, yo no tengo que quitarle a nadie nada, yo tengo mi propio espacio y si ustedes leen las cronistas, todas están así como Teresa de la Parra, bueno, vas a tener a 2 o 3 ponentes de lujo, que yo te comentaba, susto estar compartiendo yo con Marina, con Raquel, con Dios mío. Ahora viene, después de mí viene esta profecía en Venezuela, Mirla Irlanda. enseguida, yo, Dios mío, palabras mayores. Pero fíjate, es muy interesante porque, bueno, porque estas mujeres intelectuales te están dando misma cuenta de ello, pues tú ves en mis cronistas, Elisa Lerner se trae a gente de los años 50 y a Teresa La Parra, pero después, en su consecución, Milagro Socorro, no sé si finalmente la vas a tener, no recuerdo la última versión que enviaste, Milagro Socorro a su vez se ancla y entrevista a Elisa Lerner. Y los prólogos, tú te lees los prólogos de las obras de ellas, el reconocimiento es profundamente importante. Entonces, evidentemente que la mujer tiene un papel, son mujeres intelectuales, pues simplemente que son mujeres, punto. Son intelectuales, escritoras, bueno, que tienen un logo, un saber y una manera desde el lugar que ellas deciden que les pertenece y del cual se apropian. Pero lo importante ha sido ese valor que se le otorga a esa palabra, como decía una escritora, palabra de mujer. Y hay canciones, ¿no?, que rescatan también eso. Sí. Entiendo que en la sala de profesores del departamento se encuentra la profesora Diomar Vázquez y Ah, quiere saludos. comentarnos algo. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Un gran saludo para Mm, mi apreciadísima hermana, colega, compañera de viaje estudiantil y sí, académico, señor, sí, señor. a quien felicito por todo ese trabajo literario que realizas de investigación literaria relacionada con lo que es el movimiento feminista. Y por supuesto has escogido una temática muy importante, un personaje, una literata, una escritora Sí, que ha marcado un rumbo importante en nuestro país, porque ujú, como mujer
ha dejado un legado que nos permite visualizar, nos permite desde la academia hacer interpretaciones epistemológicas por todo el conocimiento que produce en lo social, en lo político, en lo literario, desde lo ontológico por su visión que tiene del contexto de la vida y de lo Ujú, axiológico fundamentalmente, porque ella sin duda demuestra ser un ser íntegro que expresa sus principios ético-morales a través de su compostura, de lo que ella es, de lo que ella conoce y que maneja perfectamente todos esos criterios dentro de ese movimiento modernista del que ella se apropia estando en Europa y que luego trae a su país. Cómo ha dejado, ha marcado pauta y ha mm, dejado una base fundamental para que la mujer en verdad también sea íntegra y sea ella como ser humano y como un ser importante en la sociedad, debe dejar de ser la doblegada, la obediente, la sumisa para comportarse y asumir un papel fundamental al lado del hombre y que ha mm, desempeñado importantes funciones dentro de la sociedad que han demostrado pues que nosotras las mujeres somos valiosas, tenemos no solamente esa compostura de damas arregladas, bonitas, elegantes, sino que tenemos un cerebro muy bien puesto, con muchos conocimientos, con un bagaje de información y de aportes significativos para que esta sociedad sea mejor y sea mm, productiva. Y que cada una de nosotras como mujeres tengamos, demostremos y fijemos nuestra posición en cuanto a quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos y cómo queremos ayudar a construir nuestro país. De modo que Teresa de la Parra, a través de Ifigenia, nos ha dado una importante muestra, no solamente de ese discurso literario bellísimo, mm, en la estilística y en la retórica, sino en esa sencillez como escritora que nos deja ver cuál es el significado de ese país, Venezuela, que toma de otros países que se sumerge en todo lo que tiene que ver con esos criterios plasmados a través de las distintas corrientes literarias y que nos envuelven y que nos permiten entonces a nosotros desplegar eh, para dar a conocer no solamente quiénes son los escritores, sino nosotros a través de esos escritores y qué nos han dejado esos escritores a nosotros como lectores y como personas incorporadas en el ámbito no solamente literario, en el ámbito social. Y aquí en la academia, lo importante para nuestros estudiantes, cómo a través de este tipo de disertaciones de planteamientos y de temáticas nos ayudan a crear, a pensar en qué podemos hacer nosotros para trabajar en literatura y dejar también nuestro legado a partir de esos ejemplos de los literatos pasados y de nuestros investigadores para que podamos realizar un trabajo importante como profesionales también de la docencia y en el ámbito de la literatura. Gracias, claro. Fanny. No, Gracias, gracias a ustedes Joan, por tus palabras. por este lindo trabajo que se está realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diomar, por su intervención, por acompañarnos. En el chat, prof. Fanny, hay algunas preguntas acá y comentarios. La profesora Norma González Viloria le dice, muy buen comienzo de esta actividad. Betina Pacheco Gracias. pregunta, ¿podría ampliar lo referido a las tretas, Tretas del perdón, deber. del débil? ¿Cómo las usa Teresa? Ujú. ¿Respondo ahí o vas a leer más? No, Ok. puede responder. Ok, las taretas del débil es un material que trabajo yo que se los recomiendo de Josefina Ludler, donde va planteando cómo hace la mujer, porque ella se refiere mucho a la carta atenagórica de Sor Juana, que siendo una intelectual la obligan a esconderse, inclusive finalmente cuando el obispo la obliga
a responder públicamente en la carta con un nombre de hombre. Eso pasó mucho en siglos anteriores y no solo en Venezuela, en toda la literatura mundial. Los que dan literatura universal saben la cantidad de seudónimos bajo los cuales quien estaba allí era una mujer. Entonces, ¿qué es lo que plantea ella? ¿Cómo yo puedo pasarte después la referencia, inclusive enviar el material de Ludwig para los que estén interesados en el campo del estudio de la mujer? Mi bibliografía está toda a la orden, por supuesto, con todo el cariño y el gusto, paso lo que necesiten. Ella plantea cómo la mujer va construyendo tretas de intervención, como frente a lo prohibido, hago lo de las copistas. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de la explicación de la profesora? Sí, yo tengo que ser simple copista, pero es que resulta que la letra somos las mujeres escondiditas allí mostrándonos como presencia, porque ni siquiera estaba la posibilidad de la presencia física, cada vez la evolución ha sido mayor. Entonces, en el caso de Teresa de la Parra, que además, fíjense que ni siquiera el nivel y la brillantez de un Arturo Uslar Pietri la clasificó como dentro de los raros en la literatura venezolana. No hizo otra intervención, porque mirar o sea, estar sentado desde el patriarcado, pues, ¿cómo haces tú para la comprensión del otro lugar si no es que lo invisibilices, es que si no lo reconoces para ti no puede existir? Bueno, cada quien es dueño de su época, cada quien pertenece, perdón, a su época. Pero en el caso de las tretas, fíjate, si lees la crónica, profe, que preguntaba, la crónica de Lisa Lerner, cómo quién miró en Teresa de la Parra la presencia en Ifigenia de la novela política contra el gomecismo, no se vio. Entonces, esa manera de ellas de decir sin decir las cosas, de pasar como desde la subjetividad, no, para la mujer lo que está dado es el recuerdo, es lo bonito, es la ensoñación. Entonces, mis personajes lindos, no, no. Ella está rescatando, son tretas del débil, frente a eso que tú quieres leer, como que hay tan bella la mujer que recuerda la historia, porque eso es lo que ella vive metida en su casa, detrás de la celosía. No, 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 ella te está diciendo, espérate, es que esta es la otra parte de la historia. Y en las conferencias se ve clarísimo el rescate que hace de todo el valor, de todo. Yo quería leer algunas cosas, pero sé que es mucho material. El valor de esas mujeres que están pasando inadvertidas, pero que están construyendo la historia. Ella habla allí en las conferencias del valor de esta mantuana que fue hija de gente de alta alcurnia que terminó siendo la mamá de su abuela, y el rescate de ella de la oralidad. Y fíjense que en pleno siglo XX, las ciencias sociales evolucionan hacia todo el valor de lo cotidiano y de la historia en minúsculas. Y en eso tenemos escritoras nuestras que vas a tener allí en intervención de muy alto nivel estudiando las escritoras, las novelistas, pues. Yo trabajo es con cronistas. Entonces, esas tretas del débil implican cómo la mujer sabe asumir sus espacios, no desde la mirada logocéntrica, no desde las estrategias de intervención del poder y del saber, sino del rescate de sus propios lugares. Si ustedes leen las crónicas de Soler, si leen las crónicas de Isabel Allende, la exquisitez las crónicas. Lo que pasa es que yo tenía 10 cronistas y mi tutora me dijo, no, 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 no te quedas con 5, esa tesis nunca va a salir, pero tengo en mente seguir trabajando con ella. La cantidad de rescate de las cosas más íntimas y aparentemente más banales, las medias de seda, las fiestas con galleta María, todas estas mujeres. Hay una que trabaja y termina demostrando, Carolina Espada, cómo es la mujer la que crea el fuego, pero todo montado en una historia de la mujer aburrida en la fiesta, la mujer objeto, ¿te acuerdas? Que la llevan a la fiesta para lucirla, va bien vestida, pero chito calladita porque el que habla es el varón. Y entonces ella está, ay, no sabemos cómo Lulín se entretiene, resulta que ella va haciendo toda una, paseándose por el mundo, y es la mujer la que crea el fuego. Entonces fíjate cómo rompen, cómo destrozan todo el logo que está en el saber tradicional para decir, no, espérate,
es que somos dos, y somos dos lobos, y somos dos saberes, y cada uno se constituye y se institucionaliza desde espacios distintos. Entonces, estas cronistas tú las ves y tú ves las cosas más banales, más cómicas, de que te mueres de la risa, de cómo juegan con la ironía, pero más ácida o más llevadita entre líneas para mostrar otra cara y otra mirada de la comprensión de la vida de un ciudadano. No sé si eso satisfaga en algo la pregunta de la profesora. Muchas gracias, profe. Nuestra querida profesora Sandra Maurera nos escribe también Ay, en el tan chat lo linda. siguiente: es un honor reconocer el trabajo de la expositora Fanny Ramírez sobre Teresa de la Parra, una figura icónica de la literatura venezolana. Su estudio sobre el origen del linaje femenino en la literatura de Venezuela es un aporte invaluable que nos permite entender mejor la evolución de la voz femenina en la literatura. Y bueno, el mensaje es mucho más extenso, pero Gracias, básicamente Sandra. resalta este trabajo que usted nos ha presentado hoy. La conferencia de la profe Fanny nos recuerda la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en la literatura y en todas las áreas de la sociedad. Su dedicación y pasión por este tema son evidentes y merecen nuestro más profundo respeto y admiración. Felicitaciones por Gracias, su Termina. excelente trabajo. La Gracias. profesora Norma González Viloria, no sé si ya leí este mensaje, nos decía un buen comienzo de esta actividad. No sé si hay alguna pregunta, otra observación o en la sala de profesores del Departamento de Castellano, si alguien quiere plantear algo adicional. Sí, veo que está la profesora Annie Gabriela Perales, la jefa del departamento. Hola, buenos días para todos. Por Buenos acá días. en el departamento, profe Fanny, estamos a casa llena, Qué escuchándola, bueno. disfrutando de su maravillosa conferencia. Y bueno, Gracias. aprovechando el espacio, quiero dar una excelente noticia. Hablando de grandes mujeres, nos comparte la profesora Magali Salazar este mensaje y con su autorización, bueno, lo queremos compartir con todos porque es del IBILLAD, porque es del departamento. El mensaje dice así: Dejamos de escucharte, Annie. Sí, yo y tampoco. No, Annie, no escuchamos. Ahora sí. es que estamos en vivo acá en el Sí, departamento. sí, Y a mí me la sacó al comienzo. conexión falla. Continúo con la lectura del mensaje. Dice: les comunico con una dosis de equilibrio y alegría que he recibido el reconocimiento de la Academia Venezolana de la Lengua como individuo de número de esa honorable institución y ocuparé el sillón literal K de esta misma. Después de las votaciones para escoger los individuos de número, recibí la información verbal del presidente Horacio Bior Castillo, que fue confirmada en la reunión que tuvimos en la academia. Procuraré, dice la profe Magali, corresponder a la confianza depositada en mí. Gracias a todos los que creyeron en mi trayectoria como miembro correspondiente por el Estado Nueva Esparta y a toda la directiva y miembros de la Academia Venezolana de la Lengua, y muy especialmente al Departamento de Castellano, Literatura y Latín, donde aprendí a apreciar el trabajo, la amistad, la docencia y la literatura con un sentido ético. Saludos y gracias a todos, dice la profesora Magali Salazar Sanabria, profe, y aprovechamos su espacio para compartir esta gran noticia. Tan Grandes linda. mujeres, la literatura llena de mujeres venezolanas triunfadoras y exitosas. Y bueno, no queda más sino que agradecer, por supuesto, también su presencia acá, la presencia de la profesora Diomar Vázquez, los estudiantes que hoy nos acompañan acá, la profesora Sabrina, el profesor José Gabriel, la profesora Yolibet Marcano, que también estuvo por acá desde la jefatura del Departamento de Idiomas Modernos del Pedagógico de Caracas. Entonces, profe Fanny, usted estuvo aquí con nosotros en vivo y directo, Qué y bueno. aprovechando todo el conocimiento que tiene para ofrecernos sobre esta trayectoria que significa Teresa de la Parra en la literatura venezolana. Con mucho Gracias. cariño y felicitaciones, que ya sé que eres la nueva jefe de departamento otra vez. Muy Con bien, muy bien. Pues Adelante. nos alegramos con esa noticia, o nos alegramos Sí, de esa noticia, Magdalena. y bueno, le deseamos lo mejor a la profe en esta nueva responsabilidad.
Sí. una mujer escritora, poeta, ¿no? Sí. Tenemos en el chat otro mensaje, el de la profesora Norma González de Zambrano. Querida profesora Fanny, su investigación es coherente con su vida y trayectoria investigativa. Felicidades por su excelente participación. La Gracias. abuelita le recordaba a Ifigenia que quien se aburría no era inteligente, planteamiento que nos vincula con el proceso sociolingüístico de la escritura. Sí, Desde la sí. perspectiva literaria y crítica, ¿podría adicionar algún atributo al proceso escritural? Le pregunta la profe Norma. Pues yo creo que el proceso escritural tiene que ver ya no con lo femenino masculino, sino con esa necesidad tuya de convertir lo que vives en palabra estética, ¿no? Porque si tú te pones a revisar, todos los escritores no son más que vivencias, vivencias de un ser humano con cualidades especiales que muchos quisiéramos tener y poder sentarnos y producir algún material literario, pero que creo que el gran valor está en ese, uno, saber ubicarse en tiempo y espacio que me corresponde; dos, saber leer lo otro como parte de mí mismo; y tres, tener conciencia. Tengo el potencial escritural, tengo la responsabilidad de dejar en papel la historia de una época y de un momento. Y en el caso de Teresa, creo que tuvo la bellísima presencia, no de vanagloriarse de su saber, sino de rescatar toda esta oralidad en Vicente Cochocho, en los cuentos de la abuela, tanto en los cuentos como en las conferencias. Bueno, y las cartas son de una exquisitez que habría que trabajarla, porque ahí es la crítica literaria cuestionando y carteándose intelectuales de la época, ¿no? Entonces creo que por allí van los asuntos de la escritura, porque algunos pudiéramos tener la sensibilidad de mirar el entorno, y gracias Norma por tu observación, yo siento que es así, y con mucha honra y con mucha humildad recibí la valoración extra que hicieran mis 5 jurados de la tesis doctoral, valorando ese esfuerzo muy humilde, porque la investigación es un acto de humildad profundo. Si no, no hay investigación. Si no hay soberbia de yo publicar alguna cosa que descubrí, eso no es investigación. Por lo menos para mí no lo es. Yo con mucha alegría recibía esa pequeña nota final que ponen en mi trabajo, porque es un poco lo que dice Norma. De pronto hay como una trayectoria de vida que te va llevando por caminos, sea en tu vida personal, intelectual, laboral, y yo he tenido una gran pasión por esos pequeños lugares que, bueno, que hay que evaluarlos y analizarlos también, no solo los grandes, ¿no? Los grandes escritores, que son muy importantes, y en Venezuela hay mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer. ¿Una otra pregunta, comentario? Si no, pues vamos cerrando esta maravillosa actividad. Siempre a la orden. Bueno, desde Colombia agradezco este espacio de discusión que nos permite ampliar nuestra perspectiva sobre la labor de las mujeres escritoras, le dice Lady Joana Orozco. Gracias, profesor. Bien, bueno, muchas gracias a la doctora Bueno, Fanny Ramírez por esta maravillosa conferencia, gracias. por el apoyo que hemos recibido para que este ciclo de conferencias sea una realidad. Esperamos que este sea el inicio de otros encuentros académicos, Sí, que no pase mucho tiempo para ello. Agradecemos también a las personas que se han conectado desde distintas latitudes para acompañarnos, y a los que nos están viendo desde la sala del Departamento de Castellano, Literatura y Latín. Gracias a la Subdirección de Investigación y Posgrado por alojarnos en su plataforma. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen el próximo 25 de abril, cuando nos reuniremos nuevamente para escuchar la intervención de la doctora Mirla Alcibíades, quien participará con su conferencia titulada Parodia e Ironía en Ifigenia de Teresa de la Parra. Esa es una maravilla. Que la disfrutemos mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por los bellos mensajes. Aquí estoy. Siempre estoy presente. Simplemente cuando avisen, Fanny Ramírez es del pedagógico, ama el pedagógico.
Son muchos los Milianis, los Bermúdez, los María Teresa Rojas, los Ernestina Salcedo, Buenaventura Piñero, que estuvieron en mi vida y que siguen estando tras 50 años de vida laboral. Esas marcas existen, no hay manera de quitarlas. Gracias, tan buenas que fueron Luis Quiroga, Oscar, Dios mío, perdón a los que no nombro. Aplausos para la profe Fanny. Así A es. los colegas que están en el departamento, gracias, gracias, espero ser de utilidad. Y cualquier interesado en el tema, ahí están mis libros. Con todo el cariño y con todo el afecto, están para ustedes. Muchas gracias, profe. Nos A vemos. ustedes por la invitación y por que estén aquí acompañándome hoy. Que tengan buenos días. Buenas tardes ya casi. Hasta la No, buenos días próxima. todavía. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego.